Buenos días, mis hermanos de Casa de Oración Belén. Hoy vamos a empezar nuestro culto, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Le damos gracias a cada persona que se ha conectado hoy, a nuestros familiares, a nuestros amigos, en cualquier parte del mundo que estén viendo esta transmisión. Le damos gracias a Dios por poder, por este medio, transmitir su palabra y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a entregarle este tiempo al Señor, porque es un tiempo maravilloso. Es un tiempo donde el Señor va a hablar a nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre Celestial, Señor, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre Santo, Señor, con un corazón limpio, con un corazón contrito y humillado, Padre Santo, Señor, porque un corazón contrito y humillado, Padre, tú no lo desprecias, amado Padre Celestial, Señor. En esta mañana, Señor, nos colocamos delante de ti, Señor, nos colocamos en tus manos, Padre Santo, Señor, para que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Padre de la gloria. Que seas tú, Padre Santo, Señor, lo que no te agrada de nosotros, Señor, seas tú quitándolo, Padre Santo, Señor. Y seas, Señor, poniendo, Señor, lo que a ti te agrada, Señor, lo que tú veas que es bien para nuestras vidas, Señor, para poder, Señor, reflejar, Señor, a otros, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre Santo. Oh, amado Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, infinitamente, Señor. Gracias, Señor, por este día tan hermoso que tú nos has dado, Señor, que nos hemos podido, Señor, levantar, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor, para darte honor y gloria a ti, Padre Santo, porque tú eres el único que te lo mereces, Señor. Tú mereces toda la honra, toda la gloria, todo el poder, Señor, porque tú eres el gran yo soy, Padre amado, Señor. Oh Padre Santo, delante de ti, Señor, colocamos nuestras vidas, Señor, y esta palabra, Señor, que trae el pastor, Señor, que sea de bien para nuestra vida, Señor, para nuestro corazón, Señor. Que seas tú, Señor, cambiando, Señor, lo que a ti no te agrada, Padre bendito, Señor. Que seas tú abriendo, Señor, los cielos, Señor. Quita toda distracción, Señor. Y lo que no sea tuyo, Señor, lo quitamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y que seas tú, Padre Santo, estando en medio de cada uno de nosotros, Señor. De cada persona, Señor, que se ha conectado hoy, Señor, para oír tu palabra, Señor, para que llegue, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y la podamos poner en práctica, Señor. Limpia nuestro corazón, Señor, quita toda amargura, Señor, todo dolor, Señor, y que podamos, Señor, presentarnos con un corazón, Señor, leal a ti, Señor, con un corazón, Señor, que no tenga de qué avergonzarse delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, a ser transparentes primeramente contigo, Señor, y con las personas que nos rodean, amado Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, Padre bendito, Señor, que por tu amor es que podemos, Señor, llegar a tu santo trono, Padre amado, Señor. Te damos gracias, Señor, y que seas tú, Señor, enviando, Señor, la palabra, Señor, a cada persona, Señor, que la necesite, Señor, y haciendo, Señor, lo que tú quieras, Señor, el efecto, Señor, que tú quieras, Señor, cambiando nuestras vidas, nuestro carácter, Señor, nuestro modo de vivir, Señor, para poder reflejar al mundo, Señor, que tenemos un Dios vivo, en un Dios que hemos creído, Señor, en un Dios que ha cambiado nuestro lamento en baile, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me les bendiga, amada iglesia. Estamos nuevamente este primer día de la semana rindiendo nuestro tiempo para el Señor. Amén. Es un día que nos permite reunirnos y cesar nuestras actividades y decir: Señor, aquí estoy para consagrarme más a ti, para
reposar en ti, para aprender de ti. Sean todos bienvenidos una vez más, como dijo la pastora, y agradecemos al Señor por el tiempo que usted tiene allí para compartirlo con nosotros, tiempo de edificación, cada familia de la congregación en Basel, Suiza, en Saint-Nicolas, aquí en Bruselas y en todos lugares donde nos ven. Sea la paz de Dios llenando, aumentándose y fortaleciendo cada vida, guardando los pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy nosotros continuamos con nuestro estudio en Éxodo capítulo 20. Hemos estado leyendo Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Sabemos que el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es: no te harás imagen ninguna, ni semejanza alguna de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Y hoy queremos estudiar el cuarto mandamiento, que dice en el versículo 8, Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces vemos que el Señor le da unos mandamientos al pueblo de Israel, y en este tiempo que estamos nosotros vivimos en la dispensación de la gracia, estamos en un nuevo pacto, si leemos 1 Corintios 11:25, allí nos dice, cuando celebramos la Santa Cena, allí nos está diciendo que tenemos un nuevo pacto. Ya, o sea, el pacto del Antiguo Testamento ya llegó su cumplimiento. Dios, que es soberano, Dios, que es el creador de todas las cosas, Dios, que Él hace como Él quiere, Él dijo: bueno, el antiguo pacto hasta allí, ahora hago un nuevo pacto por medio de mi Hijo Jesucristo, y es el pacto de la gracia en el cual estamos. Ahora, muchas cosas del Antiguo Testamento, del antiguo pacto, siguen vigentes y más exigentes aún en el nuevo pacto, que es la gracia. Pero los ritos ceremoniales, ya no están. Ya el Señor dijo: hasta aquí. Ya nos dio a Jesucristo y ya tenemos entrada directamente ante su presencia, porque el velo se rasgó cuando el Señor cumplió el propósito del Padre en la cruz. Así que nosotros hoy tenemos entrada allí, pero queremos estudiar el cuarto mandamiento y darle un estudio hoy y saber de dónde viene, por qué salió, cuál es nuestra posición hoy en día. Hay una congregación, una denominación que celebra, se llaman los adventistas. Ellos guardan el sábado porque se rigen mucho por su líder religiosa, que fue Elena de White, y ella fue la que tiene un libro y remarca mucho el día de descanso, y el día de reposo, que es el sábado, el día de descanso, el Sabbat. Todo esto siempre nos habla del Antiguo Testamento. Es muy marcado porque sabemos que es la historia de Israel, y que Dios le dio una constitución a Israel, le dio unas leyes a guardar como Dios de Israel, y le dijo a Israel que tenía que guardar estas leyes perpetuamente, siempre tenían que estar allí en su cumplimiento. Pero al pueblo de Israel lo sacaba de 400 años y algo más de estar en esclavitud, generaciones, esclavos, y tenía él que traerles unas leyes y enseñarles a vivir en la libertad, enseñarles a vivir libres. Tanto así que ellos a veces querían y recordaban a Egipto, no se podían acostumbrar a estar en la libertad que da el Señor. Y le dijo que tenía que marcar esto. Ahora, si miramos el origen
del día de descanso, vamos a Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2 vemos que el Señor es el que origina esto. Allí es donde la idea del Señor, el día de descanso lo da el mismo el Señor, y aquí lo hace de una manera de contemplar todo lo que había creado, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo, leamos del 1 al 3, ¿sí? Génesis capítulo 2 del 1 al 3, y dice: y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos que allí es el origen. Aquí Dios no es que estuviera cansado de crear, ya me cansé, voy a descansar, como nosotros necesitamos un descanso, un tiempo para descansar el cuerpo. Dios no, Dios lo que estaba contemplando su creación y gozándose de que todo había sido perfecto y que era bueno, cada cosa que él fue creando. Y nosotros hoy en día lo certificamos. Todo lo vemos y vemos las maravillas de la creación. Ayer lanzaron una nave espacial con unos astronautas al espacio, y mientras el noticiero pasaba, cómo llegaron allá y ver la Tierra desde allá y cómo la Tierra giraba, verdaderamente que uno se maravilla. Uno se maravilla y dice: Señor, todo lo que haces es perfecto. Y esa fue la actitud que hizo el Señor. Creó todo y miraba todo. Todo perfecto. La creación, los ríos, los mares, los animales. Adán y Eva en el huerto podían solamente tomar de un árbol, comer, se sostenían. Eran hombres, la creación. Y se maravilló el Señor, se alegró de lo que había creado. Entonces, no es que él estuviera fatigado físicamente como nosotros, sino que lo hizo para contemplar su creación. De esa manera que lo podemos interpretar aquí, no un cansancio físico. Contemplando, reposó, dijo: ya está bien así, está muy bien lo que hasta ahí llegamos, y fue perfecta la creación hasta hoy que lo vemos. Entonces la idea nació de él. Y la primera vez que se menciona la palabra sábado, porque el sábado significa descanso, el sábado fue en Éxodo capítulo 16. Vamos a mirar Éxodo capítulo 16. Es bueno que de pronto usted vaya mirando estos textos bíblicos, escribiéndolos, y para quedar muy claros en todo esto, de acuerdo a lo que estamos estudiando en los 10 mandamientos, nos tocó el mandamiento número 4, que es el día del sábado. Pero ¿qué significa hoy para nosotros? ¿Cómo podemos nosotros manejar esto? Porque vienen muchas preguntas, y si a usted le toma una adventista o un judío, le dice: usted está en pecado, usted no celebra el día sábado, no descansa, y miramos por la palabra que esto fue para el pueblo de Israel, y que para nosotros hoy vamos en un nuevo pacto. Ya llegaremos aquí. Éxodo, que es la salida, capítulo 16, el versículo 23 al 25. Mira lo que nos dice allí la palabra de Dios. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaban hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se
agusanó ni hirió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo, para que Jehová hoy no hallaréis, para Jehová hoy no hallaréis en el campo. Entonces, el Señor manda el maná, y conforme al maná ya le dice al pueblo: ustedes pueden comer, pero el día sábado no. Moisés le dice: recójanlo y guárdenlo para mañana. Normalmente el maná, el día que se tomaba, ese mismo día tenían que cocerlo y comerlo. Pero para el día de descanso, que es la primera vez que ya se menciona después de Génesis, ya Moisés les está diciendo: mañana es un día del Señor. Y comienza a marcarles pautas, porque el pueblo venía con una mentalidad de esclavitud. Para ellos no era común, no estaban acostumbrados a trabajar un día sábado, a no trabajar un día sábado, perdón. Para ellos, como esclavos, todos los días tenían que levantarse y trabajar, y dele, y trabajen. Pero ya como estaban en las manos del Señor, ahora el Señor le dice: pueblo mío, la cosa es diferente. Es como tu vida y mi vida. Estábamos acostumbrados a llevarla de una manera, y al llegar a Cristo, ya el Señor te dice y nos dice: espera allí, ahora conmigo las cosas son diferentes. Ahora conmigo se trabaja de esta manera. No, pero es que yo muchos años, mi cultura, mi familia me enseñó, yo he visto. No, ahora es mi palabra, lo que diga mi palabra. ¿Cómo vas a hacer las cosas de aquí en adelante? ¿Cómo me vas a buscar? ¿Cómo me vas a adorar? Antes teníamos acostumbrado a tener la imagen, un amuleto en la mano. Ahora no. Antes teníamos acostumbrados de que ir a confesar los pecados a una persona, a un sacerdote, y decirle: acúseme de esto. Ya no. Ya tú tienes que cerrar tu cuarto, doblar tus rodillas y hablar con tu Padre, que está en lo secreto y te escucha en lo secreto y te va a recompensar en público. Ya con el Señor las cosas son diferentes. Ya no es como nosotros pensábamos. Y Moisés comienza a darle pautas al pueblo y a decirle: este es el día que vamos a descansar. Y no es una manera de estar las 12 horas, las 24 horas de ese día sábado doblados de rodillas. No. Un día donde Dios le decía, es una actitud de meditar en Dios, meditar en las cosas de Dios. Es un día para reposar nuestro cuerpo, compartir en familia y meditar en las cosas de Dios. No es estar encerrados como una actitud religiosa todo el día, como hacen los ortodoxos judíos, los que practican el día de reposo. No, Dios lo que quería hacer de una manera, busca de nosotros es comunión, meditación en su palabra, meditar. Aquí Moisés le dice: guárdate, vas a trabajar 6 días y vamos a reposar 1. Cuando Dios hace el pacto con Israel, ya ahora pone el día de reposo como ley con Israel. ¿Pero por qué lo pone como ley? Porque los israelitas tienen en su mente la esclavitud. Trabajar. Tienen una mente de esclavos. Y el Señor le dice: no. Ahora tienes que guardar un día, y ese séptimo día de descanso, vas a meditar en mis mandamientos, vas a hablar con tus hijos, vas a reposar en mí, vas a meditar en todo lo que no has hecho bien en toda esta semana, y este séptimo día lo guardas para mí y vas a reposar. Y es como remarcando de que tengo un Dios a quien sirvo. Este día no puedo hacer ni encender una luz, ni encender un fuego, ni hacer ninguna actividad. No. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Porque es el día del Señor. Yo tengo que cesar mi actividad y descansar.
como ley se lo puso al pueblo de Israel, al pueblo israelita. Lo incluyó en sus 10 mandamientos, por eso vemos los 10 mandamientos y ahí están. Aunque los mandamientos son muchos, en la ley dicen que son 613 mandamientos, si empezamos a enumerarlos uno por uno, y son cantidad de mandamientos, pero hoy hablamos de este. Pero marcó estos 10 y en ellos, en el cuarto está el día de descanso, el día de reposo. Para el pueblo de Israel, cambiarle su mentalidad de esclavitud, su mentalidad de dejar otros dioses y ponerle el pensamiento de Dios, que el día séptimo es que yo tengo al Dios verdadero, es al Dios que yo adoro, al Dios que me sacó de la esclavitud, el Dios que me liberó. Así nosotros hoy en día hacemos el primer día de la semana, que es el primer día de la semana donde nuestro Señor Jesucristo resucitó, y lo recordamos, nos reunimos, venimos en familia a la iglesia, a la congregación, cantamos al Señor, nos gozamos y dedicamos ese tiempo a Dios. Aquí casi estamos desde las 9 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, y ese es el día del Señor, que dedicamos la mayor tiempo a alabar y glorificar el nombre del Señor, y descansamos. Ahora, todos los días descansamos, ya llegaremos allí. Ahora, además del séptimo día, el Señor estableció otros días de reposo, como fue el día de expiación. Vamos a leer Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23. Vamos a ver que hay otros días más de descanso, de acuerdo a lo que el Señor le mandó al pueblo de Israel. Levíticos capítulo 23, del versículo 27 al 29. Miramos, dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Entonces vemos que hay otro día especial, el día de la expiación, el día que el Señor decía: venga ese día, y no era un día, no era el sábado, no era el séptimo día, era una fecha especial. Entonces habían otros días. También vemos aquí en el año sabático, en Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, volvamos otra vez allí a Éxodo capítulo 23. Y vamos viendo que habían otros días también donde el Señor exigía descanso. Éxodo capítulo 23, versículo del 10 al 11. Dice así la palabra del Señor: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás sus cosechas, mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Entonces había también el año sabático, donde también se reposaba, se descansaba, y ese era un tiempo dado por Dios. Y así sucesivamente había muchos días que el Señor tenía para su pueblo. Además del séptimo día, miramos que había que guardarlo, era una obligación guardar el día de reposo. En Éxodo 31:13, vamos a ver Éxodo 31:13. Miremos la advertencia que Dios le hace aquí al pueblo. Éxodo 31, del versículo 13 al 17. Dice así: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo.
porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio del pueblo. 6 días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de ¿quién? De Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. El ejemplo que nos da el Señor. Y es que, hermanos, una persona que trabaje 7 días sobre 7 días, su cuerpo llega al día que no le aguanta. Llega el momento que su cuerpo no va a aguantar, no va a resistir. Y hay personas que han caído en avaricia. Y a veces es muy común por acá en Europa, en Estados Unidos, la gente que va y dice, no, yo tengo que trabajar y yo vine con una meta, y trabajan 2, 3 trabajos, yo no sé cómo sacan fuerzas y dan y descuidan el matrimonio, descuidan los hijos, niños con 8 años con llave de casa. Usted sale del colegio, entra y esos niños llegan a casa solos. Esos padres se van desde las 5 de la mañana y les dicen, hijo, aquí está el uniforme, está lo que tienes que llevar, tu sándwich al colegio, y te vas solo. Y esos niños comienzan a educarse solos, a crecer sin el calor de los padres, en una independencia, porque su papá y su mamá tienen una meta: comprar una casa, comprar un terreno, y sus hijos se van descuidando y van pasando los años y nunca pasaron un tiempo con sus hijos y perdieron tiempos maravillosos de compartir con la familia. Y tienen casas, tienen carros, tienen propiedades, pero están enfermos. Otros los tienen, pero perdieron el hogar, perdieron el matrimonio. Después de que compran, ya comienzan a pelear por las propiedades, porque no tienen un tiempo para Dios, no reposan, no tienen a Dios en cuenta, no tienen los principios de Dios en cuenta, y descuidan a Dios, descuidan el principio. Mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y el pueblo, y Dios era muy veraz con el pueblo, y dijo: el que quebrante este día de reposo, que muera, que muera. Y era así, nadie en ese día de reposo, nadie podía hacer nada, ni la familia, ni los extranjeros, hasta los animales tenían que dejarlos quietos. No podían hacer ninguna obra, ni recoger una leña que hoy, no, pues ¿qué más hago? Voy a recoger leña. No, ese es el día del Señor. Medita en su palabra, comparte con tu familia, medita en lo que Dios dice. Por eso el Señor dice en Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te digo hoy, se las dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y las pondrás en los muros, en las puertas, y se las repetirás en el camino, al acostarse, al levantarte. Y esa era la función, el compartir, el tener comunión con sus hijos, el hablar. Sabes que cuando tenemos el devocional es un tiempo de compartir con nuestros hijos. Cuando las familias llegamos a la costumbre de decir buenas noches, hasta mañana, algunos hasta ni dicen buenas noches, sino que van y se acuestan, ya se acostó, ya se fue a dormir, y no fue y le dijo papá, mamá, hasta mañana. Ni eso hace.
Se va perdiendo la comunicación, el calor, el afecto, sin darse cuenta. No comparten la mesa. No hay un tiempo en la semana para decir hoy comemos juntos. Y los días maravillosos de una familia es cuando se dice hoy vamos a comer todos en mesa. No es que uno come por allá, el otro por acá, viendo televisión o en el teléfono y va comiendo y ya no como más tarde. Y se va perdiendo algo en lo familiar. Se va perdiendo. Pero qué bueno, de pronto que no se haga todos los días, pero en la semana, yo digo que como mínimo tiene que haber un día donde se sienta la familia completa y dice, vamos a orar y damos gracias por la vida. Y hay esa comunión allí. Hay otros tiempos en la semana donde se hay el altar familiar. Vamos a orar. Vamos a tener un tiempo de devoción con Dios. Y eso es lo que Dios buscaba con este día de reposo en el pueblo israelita, cambiándole la mentalidad de esclavos. Porque como esclavos en Egipto de generación en generación, ellos no sabían qué era compartir con familia, como familia. Un esclavo tiene que trabajar 24 sobre 24. Y estos israelitas llegaban fatigados, ¿y qué tiempo iban a tener para compartir con sus hijos? Era a dormir, a descansar, o en cualquier momento los llamaban y vengan, imagínate, haciendo todas esas pirámides, haciendo todas esas cosas, tantas cosas que hicieron, y morían ahí, no compartían. El propósito de Dios era cambiar la mentalidad al pueblo de Israel, y estas cosas quedaron escritas para que nosotros aprendamos que hay un tiempo para dedicarle a nuestro Dios, que hay un tiempo que tenemos que compartir con familia, con tus hijos. No tienes hijos, con tu esposa, con tu esposo. Ah, pastor, yo soy soltero, yo soy soltera. Bueno, regocíjate en el Señor, alégrate en Él. Pero la familia es necesario ese compartir y no lo debemos perder. Y el Señor era contundente con el pueblo, porque los seres humanos somos tercos. Los seres humanos, hermano, imagínate que yo a veces analizo que en los autos, para protección nuestra, viene el cinturón de seguridad. Y los gobiernos han llegado al extremo de decir, si no tiene el cinturón de seguridad, le voy a cobrar una multa. Si es algo que nos beneficia a nosotros. ¿Y sabe qué hacemos muchas veces? Me pongo el cinturón, no por mi seguridad, es que me cobran una multa. Mira, sabiendo que es por nuestro beneficio. No es por seguridad. Si hay un accidente, esto me protege y me va a evitar un daño mayor. Pero la gente lo que es por la multa. Mucha gente, la multa. Y por eso Dios, que nos conoce, Él es nuestro creador, tenía que ser contundente con el pueblo. Y hay una escena que pasó en el libro de Números. Miremos Números capítulo 15. Miremos lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dios ya lo había dicho. Y aquí hubo un hombre que, como era una ley, o sea, que el que quebranta una ley le viene la multa, le viene el juicio, le viene de todo. Y este hombre violentó el día de reposo. Miremos lo que pasó aquí. Éxodo capítulo 15, Números capítulo 15, versículo 32. Mira lo que nos dice el Señor. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel
porque no estaba declarado qué se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. No se podía hacer nada. Ese hombre dijo: no, nadie me ve, voy a escoger una leña por allí que nadie me ve. Hermano, a veces queremos hacer cosas y que nadie me ve. Y resulta que había por allí una comisión especial del pueblo, que Moisés, quién sabe a qué los mandó, y ven a este hombre cortando leña y dicen: pero ¿y este hombre qué hace aquí? Y lo llevaron a Moisés. Moisés, mira, este debería estar compartiendo con su familia, debería estar en el día de reposo del Señor, y resulta que lo vemos acá cortando leña y trabajando, ganándose una platica extra. Y lo llevaron a la cárcel. Y el Señor dijo: muera, irremisiblemente tiene que morir. Y tenía que ser así para que el pueblo aprendiera. Imagínate que uno ve que está matando a una persona apedreada y le tiran roca, le explotan la cabeza y dice: uy, no, yo los sábados me dedico mejor a mi familia, yo no voy a morir así. Quién sabe si ese hombre dejó a la esposa viuda, a los hijos huérfanos. Y el pueblo era la única manera de aprender. Muchos de nosotros, ¿cómo hemos aprendido cosas? Si no ha sido porque hemos pasado malas experiencias, hemos pasado situaciones difíciles, y si no hubiera sido por esas experiencias tan difíciles, no valoraríamos lo que tenemos. No tendríamos las prevenciones que hoy tendríamos. Imagínate el que va en su auto y le dice velocidad máxima 30 y pasa a 50, o pasa a 40 y está la cámara ahí, le toma la fotito y le van llegando las facturitas. Y le llega la factura y dice: no, yo no voy a pagar esto, yo no lo voy a pagar. Y le llega otro rapel, tiene que pagar. Si yo no voy a pagar, y le va aumentando, hasta que llega el día en que le subió una multa de 30 euros, le subió a 1.800 y no lo voy a pagar. Cuando menos pensó, llegó la policía, llegó el juez, el que a sacarle las cosas de la casa, y le dice: ¿por qué usted no ha pagado? Ah, no, ahora sí voy a pagar. Nunca más va a dejar que esa factura se te acumule. Ni va a decir: no, ya aprendió solamente porque vinieron a quitarle las cosas. Y aprendió que 30 voy a pasar a 25. No me voy a pasar a exceder la velocidad. Porque aprendemos así. El pueblo de Israel tuvo que aprender así. Y el Señor fue muy drástico. Oiga, y aún así hay gente que no aprende. Hay gente que es dura. No aprende, son rebeldes y salen de una experiencia en la vida. No aprenden con la experiencia de la vida. No aprenden con los golpes y siguen de rebeldes, de terco. Y morirán así, en su terquedad, en su rebelión. Pero no quieren aprender. Nosotros hoy tengamos un corazón humilde para aprender las lecciones que nos da la palabra de Dios. Este día de reposo, primeramente, es para el pueblo de Israel, pero para compartir y meditar con la familia y meditar la palabra de Dios. Entonces Dios es contundente, ni animales ni nada de esto. Ahora, podían hacer nada. Mira lo que dice
en Éxodo 35, en esto consistía el día de reposo. Éxodo 35, versículo 2 y 3. Dice el versículo 2 y 3. Éxodo, perdón, que yo estaba en otro libro. 35, versículo 2 y 3. Dice así la palabra del Señor, dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Ni el fuego, no se podía cocinar. Y hoy los judíos que practican, los judíos ortodoxos practican esto. Ellos desde el sábado a las 6 de la tarde ya están recogiéndose, ya están preparándose para el sábado, el día de descanso, el día de reposo, y están guardándose ya, pero lo hacen de una manera muy religiosa que, bueno, de acuerdo a la ley tendría que ser así. Ahora, habían excesos también fariseaicos. Los fariseos eran muy extremistas. Los fariseos eran un grupo religioso que se encargaba en el pueblo de Israel de controlar que todo el mundo estuviera cumpliendo la ley de Moisés. La ley de Moisés, no decía ni la ley de Jehová, sino la ley de Moisés, la ley de Moisés. Y estaban controlando por todos lados. Y en el capítulo, en San Mateo, ahora vamos al Nuevo Testamento, en San Mateo capítulo 12, miremos lo que nos dice San Mateo capítulo 12. Los fariseos llevaban al extremo las precauciones en la observancia del día de reposo. Ellos eran muy extremistas y resulta que aquí ellos ven cómo los discípulos del Señor comienzan a comer espigas. ¡Ay, están comiendo espigas! Y el día de reposo están violentando la ley de Jehová, la ley de Moisés. Y se venían con todo el señalamiento, porque las personas religiosas son así, ¿sí? Los que caen en religiosidad, la religiosidad, siempre están criticando los errores de los que están mirando cómo pueden cambiar su vida, o están juzgando de una manera sin misericordia a los que ya han caído en pecado. Y juzgan a los que por error hacen algo, y juzgan también a los que conscientemente están pecando. Pero la característica de los religiosos, de la gente que ha caído en la religiosidad, es que no tienen misericordia. Y por eso el Señor les decía, la ley dice, misericordia quiero y no sacrificios. Y los fariseos era lo de ellos, ¿no? Estar controlando todo esto. Miremos lo que dice en el versículo 1 al 2. Capítulo 12 de San Mateo, del 1 al 2. Dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí.
Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Así que ellos llevaban a ese extremo a que no se hiciera nada, ni lo más mínimo. Y por eso el Señor los confrontaba y hacía obras el día de reposo, hacía buenas obras. Y no es que le estuviera violentando el día de reposo, no. El Señor Jesús como israelita y como hacedor de la ley, el cual guardaba el día de reposo. Pero resulta que los religiosos habían extremado todo, como hoy en día pasa en mismo en la iglesia cristiana. Mucha gente juzga cualquier mover la vestimenta. Sabemos que tiene que haber una vestimenta decorosa, tiene que haber decoro al vestir, pero hay gente que ya lo lleva al extremo, ¿no? Que tiene que ser manga larga, tapado el cuello, el pelo no se pueden cortar, si se tinturan el pelo, pues ya, eso está en el pecado, se va a ir al infierno. Yo he escuchado pastores que dicen que por una mujer haberse puesto un vestido que no le llegara a los tobillos, sino que lo tuviera a la rodilla, que esa mujer ya estaba en pecado y se iba a ir al infierno. Y condenaron a una hermana de esa iglesia de tal manera que uno dice, fariseos. Y eso es lo que hacían los fariseos. Los fariseos primero miraban y examinaban, pero el Señor por eso les decía, escriba y fariseo hipócritas. Les decía, sepulcros blanqueados. Y si hay algo característico, mira esto. Toda persona religiosa, toda persona cristiana que comienza a lanzar juicios y a juzgar y a tener una actitud fariseica, cuando pasa el tiempo, lo que estaba condenando y juzgando en otros, ellos lo están haciendo. Juzgan y son radicales y que no se pinte, que no haga esto, que pecado. Oye, que no vayan a la playa porque eso es pecado, que no vayan a la piscina. Imagínate uno con 3 hijos, que los niños quieren disfrutar, quieren tener su experiencia, ir a un río, ir a una playa, a una piscina. No, si usted eso está en pecado. Pero y entonces, ¿cuándo vas a disfrutar con tus hijos? Pero cuando tú estabas niño, sí disfrutaste, ¿no? Y ahora que ya creciste, no, es que tal, no saben. No. El hombre espiritual, la mujer espiritual, tiene decoro al vestir y sabe cómo comportarse. Y sabe cómo comportarse en los lugares, en ciertos lugares donde por obligación tiene que compartir. El apóstol Pablo dice, os he dicho que no os juntéis con los fornicarios, los adúlteros, los ávaros, y empieza a enumerar los ladrones, los fornicarios, pero dice, no los del mundo, porque entonces nos tocaría salir de este planeta. No os juntéis con los que, llamándose hermanos, hagan estas cosas, practiquen estos pecados, con los tales ni aún comáis, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando uno encuentra hermanos que son con esa actitud tan farisea y juzgan sin misericordia, y hermano, llega el momento que ese hermano, esa hermana, cae en lo mismo. Y el Señor Jesús, mira, los escribas y los fariseos, ¿sabes? Eran tan pervertidos, pero no sé si usar esa palabra, pero eran tan exigentes que decían que tenían que diezmar la menta y el eneldo, de todo, lo mínimo, tienen que traer el diezmo de esto. Oye, y ellos no querían practicarlo. Entonces,
tengamos cuidado nosotros de no caer en esa actitud de juzgar sin misericordia. No hay que corregir el pecado, pero con amor y misericordia, como dice la palabra. Ahora, aquí ellos estaban juzgando a los discípulos del Señor, condenando a los discípulos del Señor, juzgándolo. Y el Señor les dijo, ¿sabes qué? Me gusta como termina el versículo 8. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Al final, yo soy Señor de este día y ellos andan conmigo. Imagínate, Dios mismo andaba con sus discípulos allí y hoy está con nosotros. Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Nosotros ya no tenemos que esperar el día sábado. Para nosotros es todos los días, porque todos los días Cristo está en nosotros. Y podemos ir, levantarnos, arrodillarnos, Señor, vengo a reposar en ti. Por eso la necesidad de orar siempre y no desmayar, todos los días, porque todos los días debemos descansar en Él, reposar en Él. Él es nuestro descanso, Él es el Señor. Nosotros tenemos que guardar el sábado, no, todos los días lo tenemos que guardar para el Señor. Todos los días tenemos que andar en la santidad del Señor. Todos los días tenemos que estar luchando con nuestra carne, deteniéndonos en el nombre de Jesús, renunciando a cosas que sabemos que a Dios no le agrada. Entonces, este es nuestro día, nuestro reposo es Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia lo practicaba. ¿Qué practicaba la iglesia? Mira, Jesús y los apóstoles, ellos guardaban el día de reposo. Ellos iban a la sinagoga, pero ¿sabes a qué iban a la sinagoga ellos? A hablar de la buena nueva de salvación. Por eso los apedreaban, por eso los mataron, por eso los martirizaron, porque ellos iban y hablaban de las profecías que se cumplieron en Jesús. Y ellos decían, y Jesús es el Salvador. Y si ustedes no reciben a Cristo Jesús como Salvador, están rechazando al Mesías enviado del Padre. Y ustedes caen en condenación, porque hoy estamos en un nuevo pacto. Y los escribas y los fariseos decían, pero ¿de qué hablan? ¿Esto qué es lo que? Nos quieren cambiar la doctrina, nos quieren cambiar de religión. Pues no, hay que sacarlos, hay que echarlos. Y los expulsaban de la sinagoga. Miremos en San Lucas capítulo 4. Vamos al Evangelio de San Lucas capítulo 4. Mira, versículo 16. Vamos a leer del 16 para que miremos cómo el Señor en un día de reposo en la sinagoga los cogió a los judíos y les dijo, yo les vengo a hablar cosas nuevas, el cumplimiento de la palabra. Vino a Nazaret donde se había criado, 4:16 de San Lucas, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mira esta profecía. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Miramos lo que dijo él, ¿sí? Enrolló el libro y todos estaban los ojos fijos en él. Y ¿cómo leyó esta profecía hoy? El versículo 21, mira lo que dice. Y comenzó a decirles,
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, el Señor con una unción leyó esta profecía que cautivó. Oye, hoy Jesús, el hijo de José y María, cuando estaba leyendo vimos algo en él y se quedaron ahí atónitos mirándolo, y el Señor se queda, los mira y dice: hoy se ha cumplido esta escritura, esta profecía ya está aquí, esta profecía soy yo, esta profecía se ha cumplido hoy delante de todos ustedes. Imagínate cómo comienza a quebrantar la religiosidad entre los judíos. El versículo 22, mira cómo comienza a desarrollarse todo. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Vemos que la gracia estaba en él y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira, se enojaron. ¿Cómo así que nos va a decir que este es el Mesías enviado? Si este es el hijo de José que conocemos. Y levantándose, versículo 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vemos que Jesús ya iba a la sinagoga, ¿pero a qué? ¿A hablar de Moisés? No, de las buenas nuevas de salvación. Estoy aquí, el Espíritu de Dios está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, a los que tienen traumas, a los que están mal, a los que tienen complejos de inferioridad, de superioridad, a los que están mal, a los que tienen problemas de depresión. Aquí estoy yo, el Señor. A los que tienen problemas en sus emociones, porque no me crió mi papá, porque mi mamá me abandonó. Jesús está aquí para a los quebrantados sanarlos. Aquí está Jesús para sanar todas esas heridas. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es nuestro reposo, por eso Él es nuestro descanso. Cuando vemos que esto es lo que Él está haciendo, a poner libertad a los cautivos, a los que estaban cautivos, como encarcelados por alguna maldición generacional, por algún problema generacional. Estaban cautivos, problemas psicológicos. Hay gente que dice: yo no sé por qué soy así, yo no sé, yo quiero cambiar. Jesucristo es el cambio. Hay gente que se droga, que mantiene con el alcohol, que tiene que fumar un cigarrillo para calmar los nervios. Están cautivos, atrapados en una adicción de drogas, alcohol. Que tienen que fumar marihuana para poder sentirse libres, para calmar, y están atados a los juegos de azar. Están cautivos a la pornografía, a los pecados de inmoralidad sexual. Están atados a eso. Están cautivos, no pueden. Jesucristo te libra de eso. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro descanso. Imagínate que cuando uno estoy cautivo, tengo este problema en mi matrimonio, con mis hijos. ¿Cómo soluciono esto? Y
te predicamos el evangelio, lo recibes con humildad, comienzas a practicarlo y comienza Dios maravillosamente a obrar en tu interior y a acomodar las cosas y a tratar. Y cuando te sientes en esa libertad de Cristo y se cumple la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, verdaderamente libres. Y comienzas ya a reposar en Dios y encuentras reposo para tu alma. Esos problemas desde la niñez, ese problema que te dejó porque te perdiste tu primer matrimonio, porque se murió un familiar, porque tanto problema que tiene el ser humano hoy. Esos temores que te ha causado toda esta pandemia, que te tienen ese pánico y que te han cautivado. Quiero decirte, tienes que renunciar a eso en el nombre de Jesús. Y que estás cautivo, cautiva, y es que me da miedo. Y si toco aquí, y si toco allá, y si hablo aquí, y si no hablo aquí. Ya está para ver las noticias, te está poniendo el tapabocas, porque de pronto el que te cautiva tanto eso que de pronto sale por ahí el virus. Cristo nos hace libres de todos los temores. Es Cristo nuestro reposo. Él es el Señor del día de descanso. Por eso, como Él vino a dar estas buenas nuevas, se llenaron de ira, lo querían apedrear, lo querían golpear, matarlo. Y en el poder de Dios salía por el medio de ellos. Él vino a darle libertad a los oprimidos por el diablo, gente que está oprimida por Satanás, por demonios, que no dejan dormir, que le presionan, que le asustan en la casa, que le trae sueños, que le trae pánico. Esos demonios, ese demonio que te prende la luz, te apaga la luz, que estás dormido, te quita la cobija. Ese demonio que viene a medianoche y te hace tener sueños sexuales, de homosexualidad, lesbianismo. Esos demonios que te tienen cautivo. Cristo te hace libre, Jesucristo. No lo olvides, Él es nuestro descanso. Y cuando yo encontré a Cristo y vi que estaba de reposo en ese problema que tenía con mi esposa, que estábamos para separarnos, que ya no más y que no más. Cuando le dimos la oportunidad al Señor, ¿sabes qué? Hazte mi descanso. Uy, Señor, me diste la salida, Señor. Gracias. Siente uno el descanso, el reposo. Es Jesucristo. Ya no es un día. Todos los días tenemos que tener comunión con Él. Todos los días tenemos que reposar en Él, descansar en Él. Es Jesucristo nuestro reposo. Es lo que la gente necesita. A Cristo, reposar en Él, en sus promesas. Su Espíritu Santo viene y nos ayuda. Es Cristo. Y ellos iban a la sinagoga el día de descanso. Ellos iban pero ellos no iban no, ya iba el Señor Jesús y sus apóstoles empezaron a ir, era a predicar a Cristo, a hablar de Cristo, a hablar de las buenas nuevas. Por eso los apedrearon. El apóstol Pablo varias veces lo sacaron, pero casi muerto. ¿Pero por qué? Porque es la sinagoga, el día de reposo, pues me voy a oír. Y cuando le tocaba a él, quiero decirles que yo tuve un encuentro personal con Jesucristo, el que crucificaron, el que yo perseguí, el que Él es real, Él es el Mesías, Él es el que está escrito en las profecías de Isaías, y empezaba y hablaba de Él. Y cuando empezaba a hablar de Jesucristo, ahora sí, mira, venían a apedrearlo, a sacarlo, y querían matarlo. Y llegó una vez que el apóstol Pablo dijo, ¿sabe qué? Hasta aquí llegamos, yo ahora me voy a los gentiles, ya no me voy más. Y a los judíos se los dejó a Pedro, porque Pedro fue llamado a predicarle a los judíos. Ese fue Pedro. Ahora, nos dice la palabra del Señor en Colosenses
No, en Hechos, vamos a Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 15. Bueno, usted puede leer el concilio de Jerusalén. ¿Por qué hubo este concilio? Porque Pablo y Bernabé llegaron porque algunos hermanos que se habían convertido al cristianismo los querían judaizar. Y entonces Pablo y Bernabé dijeron: no, vamos a hablar con las columnas de la iglesia, que es Pedro, Jacobo y Juan, los que estuvieron con el Señor ahí presente, a ver ellos qué opinan. Entonces ellos se fueron, hicieron un concilio en Jerusalén. Dicen que el primer concilio que estuvieron allí y hablaron, y mira lo que resultó de esto, para resumir, porque el tiempo se nos va. Versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, porque os abstengáis de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces miramos que estas 4 cosas, porque si usted lee en casa todo el capítulo 15 de hecho, usted se va a dar cuenta que a ellos los querían judaizar y aplicarle la ley de Moisés, y ellos dijeron: oye, pero ¿para qué les vamos a poner una carga que ni nosotros ni nuestros padres han podido cumplir? Porque la ley nadie la pudo cumplir, solamente Cristo Jesús, y como Él la conquistó, Él tuvo derecho de decir: bueno, nadie podía, yo la conquisté, ahora aquí las cosas ahora vamos al pacto de la gracia y vamos a trabajar así. Entonces, a nosotros los gentiles, los que no somos judíos, mira lo que se nos dice aquí. Versículo 29, que nos abstengamos de lo sacrificado a los ídolos, o sea que animales, ritos que se hacen con ciertos animales para hacer comida y todo, eso ya nosotros no debemos participar de esas cosas, ¿sí? De sangre, o sea, no comer sangre, no beber sangre, nada. Es lo mejor, lo que nos dice aquí la palabra, lo que nos está diciendo. Mucha gente dice: no, pastor, pero es que ya la Biblia dice que uno puede comer. No, un momentico, aquí está siendo muy explícito el Espíritu Santo por medio de los apóstoles, y es el mismo mandamiento del Antiguo Testamento. Dios prohibió comer sangre, beber sangre, ni comer ni beber. Es lo que, y aquí lo ratifica, porque eso es un beneficio para nosotros. Muchas bacterias están en la sangre y Dios quiere evitarnos enfermedades. Dios lo hace por el bien de nosotros. No, pero es que, señora, pastora, a mí me gusta la morcilla, me gusta la rellena, y eso lo preparan con sangre. Usted ya sabe esta palabra, usted decide si lo hace o no. No lo prohíbo yo. Aquí lo estamos viendo en la Biblia. Es Dios. Usted no vaya a decir que no, que el pastor dijo que prohíbe. No, aquí Dios lo dice. Dios lo dice. Y es por el Espíritu Santo. De ahogado y de fornicación, o sea, pecados sexuales, ya nosotros tenemos que abstenernos. Porque los gentiles habían costumbres donde ellos podían, un ejemplo, los corintios que iban y hacían a Afrodita, era una diosa, y hacían rituales, porque ellos no conocían a Dios como nosotros, que practicábamos, le orábamos a las estatuas y creíamos que Dios nos estaba escuchando, y teníamos varias estatuas y le llamábamos varios nombres y creíamos que esa era la manera de comunicarnos con Dios. Pero cuando leímos la Biblia decimos: uy, estoy errado yo totalmente, estoy haciendo las cosas mal. Y aparte de eso, también se iba donde el brujo y se hacían ritos de brujería, y creíamos que así estábamos agradando a Dios. Entonces muchos de los corintios iban a los lugares, a esta diosa, y habían sacerdotisas que ministraban allá, y la ministración eran hacer orgías y ritos de inmoralidad sexual graves.
el apóstol por el Espíritu dice, y de fornicación, quitar eso. Entonces, esto es para nosotros. Ahora, en Colosenses capítulo 2, sí, hermano, como es un estudio se nos va un poquito largo, pero es necesario que esto nos quede claro hoy. Colosenses capítulo 2, mira lo que dice el apóstol Pablo del versículo 16 al 17. Y es en este capítulo 2, en el versículo 8, donde dice que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sí? En el versículo 8 el apóstol Pablo ya le está explicando, miren, no se dejen engañar, filosofías, tradiciones de los hombres religiosas y no según Cristo. ¿Cómo es? No según la doctrina de Cristo, según lo que Él nos vino a enseñar. Él nos vino a enseñar. Y en el versículo 16 y el 17, mira lo que dice. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. O sea, que nadie puede cargarnos la conciencia, guarda el sábado. Mire que mira, siempre que te van a hablar de guardar el sábado, tienen que ir al Antiguo Testamento. Siempre. En el Nuevo Testamento no. A la iglesia, Jesús nunca mandó eso a la iglesia. Jesús nunca dijo eso a la iglesia. Jesús nunca mandó a la iglesia a guardar el sábado. Y si nos vamos, la iglesia siempre se reunía, era el primer día de la semana. Los gentiles se reunían el primer día de la semana. Mira lo que dice Hechos capítulo 20. Vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Vamos a mirar solo los textos bíblicos para que terminemos. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 20, versículo 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo estaban reunidos? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Ahora, si vamos a 1 Corintios capítulo 16, 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, dice así, 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, él iba como una ofrenda especial, pero como él sabía que se reunían el primer día de la semana, que es el domingo, o sea, ¿cuándo se reúnen? Allí. Tomen la ofrenda porque iba a llevar este donativo. Ahora, y así sucesivamente, Juan también en el día del Señor, que es el primer día de la semana, recibió la revelación del Apocalipsis. ¿Es el primer día de la semana? No, ¿tiene que ser el domingo? No. Si nos tocase hacer el culto los lunes, los martes, lo haríamos como iglesia. No hay un día especial. Lo hacemos el domingo porque es favorable para todos. Cesamos nuestras funciones laborales y tenemos espacio para venir y congregarnos como el Señor dice, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. El día de descanso para nosotros es Cristo. Mateo 11, 28, terminamos allí. San Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante dice. Mira lo que dice el versículo 28. 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿y qué? Yo os haré descansar. Él no dice, se reúnen tal día que ahí van a descansar, no. Vengan a mí.
vengan a mí. Tienes problemas espirituales, problemas emocionales, tienes problemas en tu matrimonio, tus hijos, economía, tienes problemas. Cristo es la solución. Cristo es nuestro descanso. Él es nuestro reposo. Es en Él el que descansamos. Ya no necesitamos ningún día, es todos los días. Él es nuestro descanso y nuestro reposo. Así que si usted que nos está viendo allí por internet y usted tiene problemas, porque hay problemas que no nos dejan descansar, usted se acuesta y está dando vueltas mirando el techo, Dios mío, pero cuando usted dice, voy a obedecer lo que ese pastor está diciendo, voy a levantarme a orar, voy a leer la Biblia, voy a dar mi vida a Cristo, mire, y lo hemos experimentado y lo experimentamos hoy, que no importa el problema que usted y yo tengamos, pero usted se levanta, dobla sus rodillas, después de tener un tiempo de oración, usted siente que su alma descansó y usted ve las cosas diferentes, porque es Cristo nuestro reposo, es Cristo nuestro descanso. Por eso es que nosotros insistimos. La búsqueda espiritual, su vida de oración, la palabra. Hemos iniciado los estudios bíblicos. Esta semana tendremos, con los grupos que no se han reunido, nos reuniremos y empezaremos a estudiar y seguiremos en esta dinámica hasta que Cristo venga para nosotros, por nosotros. Pero es Cristo nuestro descanso, es Cristo nuestro reposo. Él dijo, vengan a mí, los que están trabajados y cargados. ¿Tienes problemas? Es Cristo. Hoy te invito, cierra tus ojos allí donde estás, vamos a orar. Y tú que nunca le has dado tu vida a Cristo, te sientes oprimido, oprimida, cautiva por algún problema, alguna adicción, tu corazón es quebrantado, tu corazón es un corazón triste, es un corazón con amargura, con falta de perdón, con resentimientos, con odio. Yo quiero decirte que Jesucristo, el que vino para traernos reposo y descanso. Si nunca has dado tu vida a Cristo, hoy te invito a hacer esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Di, Padre Celestial, en esta hora vengo a ti para reposar, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Y yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Voluntariamente lo recibo en mi corazón y en mi vida. Y Señor Jesucristo, séllame con el Espíritu Santo y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Perdóname y ayúdame, yo te necesito. Tú eres mi paz. Lléname de tu paz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Iglesia que nos ve, hermano, hermana, si usted se ha sentido cargado, cargada, que no tienes paz, vuélvete a la oración con Él. Tú sabes, cerrada tu puerta, entra a tu cuarto y Él que te escucha en lo secreto te recompensará en público. Es Jesús nuestra paz. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No seas como los religiosos, con sus tradiciones. Nunca se acercaron al Señor, antes lo crucificaron. Hoy tenemos a Él, está nuestra hermana iglesia, está a nuestro alcance. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, sé pronto para oír. Hoy es el tiempo favorable a tu vida.
en el nombre de Jesús. Padre, oro por la iglesia, por nuestros hermanos, familiares, amigos que nos ven. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Mira nuestras peticiones. Bendigo a cada hermano y cada hermana que nos ve en esta hora, a cada persona que necesita de tu paz, tu bendición, la petición de sus corazones. Yo te pido que les supla, Señor, y les guardes de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por esta transmisión y haz milagros y prodigios en medio de nosotros. Dedicamos esta semana que iniciamos, Señor, y pedimos que nos ayudes a aprovechar bien el tiempo. Guíanos, Señor. Te necesitamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, iglesia, hermanos, amigos, familiares, y no olvides, Cristo viene pronto. Maranata. Dios les guarde.